Pues el día de hoy vamos a estar compartiendo acerca de la soberanía de Dios. Quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 6, verso 44. Dios me ha estado hablando esta semana acerca de su soberanía. Y le quiero decir que Dios es soberano, que Él es todopoderoso, que Él es el creador del universo y que todo lo que Él se propone y se ha determinado hacer, lo va a hacer. La primera enseñanza que yo di en esta congregación se llamó: lo que Dios se ha determinado hacer, lo va a hacer. Y le quiero decir que Él lo ha hecho. Lo que Él se ha determinado desde el principio a hacer, lo ha ido haciendo. Y así ha sido en cada una de nuestras vidas. ¿Alguien puede decir amén? Dios se ha determinado a hacer que usted sea alguien especial. Y estoy seguro que usted tiene el testimonio en su propia vida de que Dios ha ido avanzando conforme a sus planes y sus propósitos en su propia vida. Así lo ha hecho en la mía. Dice la Escritura: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo voy a volver a leer. Ninguno, diga usted ninguno. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Lo que yo le quiero decir es que Dios, el Todopoderoso, el Creador del universo, es el que lleva las almas a los pies de Cristo. Él es el Señor, el Todopoderoso. Yo recuerdo que tenía 18 años cuando me enamoré por primera vez. Y recuerdo que yo había hecho un molde en mi mente de lo que debía ser bello. Se parecía mucho a lo que anuncian en Hollywood, a lo que anuncian Televisa y TV Azteca. Y yo me enamoré. Haga de cuenta que sacaron el molde de mi cabeza a esa persona y la pusieron a caminar, y yo me enamoré perdidamente de una niña de 15 años. Y cuando su mamá vio que estaba en riesgo, que esa relación fuera mucho más allá de lo que ella planeó, se la llevó a Monterrey. Y la distancia hizo que en ella se perdiera lo que existía. Y esa relación a mí me dejó tronado. Ahora veo con los ojos, a través de los planes de Dios y de los ojos de Dios, que todo esto fue un tiempo de preparación en mi corazón. Dios preparó mi corazón para lo que habría de venir más adelante. Y Dios ha usado eso. Pero cuando yo lo viví, pasaron 5 años. 2 años en que yo no salí ni un solo fin de semana porque me sentía muerto en vida. Me sentía morir. Andaba como la pobre muñeca fea, escondida por los rincones, temerosa de que alguien la vea. La pobre muñeca fea que lloraba por los rincones, ¿verdad? Fue un tiempo muy difícil. De verdad, cada fin de semana era llorar y llorar y llorar y llorar. Después de 2 años, por primera vez salí con otra persona, y me acuerdo que estaba sentado tomando un café y yo estaba comparándola con el amor anterior, la persona de la que yo me había enamorado. Y fue muy triste porque durante 3 años era lo único que hacía, si llegaba a salir con alguien. Así es que para mí fue muy doloroso haberme enamorado. Pasaron algunos años más y a los 25 años me enamoré por segunda vez de otra persona. Estuve a punto de casarme. Y cuando faltaban unos meses: ¿dónde está tu hija? Ve por ella porque necesita oír esto, por favor. Gracias, mi amor. Cuando estaba por casarme, yo me acuerdo que llegó el fin de año
Mi esposa va porque ella conoce la historia. Y yo me acuerdo que brindaba pues por nuestro matrimonio. Yo no conocía al Señor. Y ella me decía, porque todo salga bien. Y a mí me caía regordo eso de porque todo salga bien. Pues ¿qué trae esta, no? Y pues porque pronto nos casemos y nos vaya bien en el matrimonio. Y ella decía, porque todo salga bien. Y yo decía, pues ¿qué se trae? Total que ya enojado al día siguiente, después de haber pasado la noche del 31, la fui a buscar y le dije, ¿cuáles son tus metas para este año? A ver, dime. Y me dice, pues terminar mi maestría. Estábamos haciendo la maestría. Y luego le dije, ¿y qué otra cosa? Comprarle un coche a mi mamá. Y yo no aparecía. Y le dije, pues, ¿sabes qué? Se rompe el compromiso, ahí muere, ahí nos vemos. Me enojé, me salí. Y yo me acuerdo que ese día dije, me voy a ir y no le voy a dar oportunidad a que me busque. Y me fui a México con mi familia, al día siguiente regresé. Y me acuerdo que el día 4 de enero entré, fue el primer día de trabajo en la planta. El día 2 coincidió con viernes 3, no, el día 2 sábado, domingo 3, y el 4 era el primer día de trabajo, lunes. Y me acuerdo que llegué y todos me decían, ¡felicidades! Este año te casas. Y cada vez que me decían eso, yo, lejos de sentir bonito, sentía que me moría. Así es que para las 3 de la tarde yo ya estaba frito. Me fugué de la compañía. ¿Sí sabe qué sucede si una persona abandona su lugar de trabajo? Pues yo dije, me vale. Me senté a morir. Llegué a mi departamento, me senté en un sillón y por mi mente pasaron 10,000 maneras de suicidarme. Porque yo no quería volver a vivir lo que viví por 5 años. Porque es muy triste y es muy doloroso lo que el mundo aconseja que hagan los jóvenes y los chicos. El diablo quiere que la gente se enamore y luego destruirles el corazón. Qué bueno por aquellos que se casaron enamorados, pero no toda la gente se casa. No todos los que se enamoran se casan. Y los que se enamoran sin tener un compromiso formal de matrimonio van a sufrir. Yo ya lo viví en carne propia 2 veces. Y fue muy doloroso, muy triste. Me acuerdo que ese día como a las 7, no sé cuántas horas habrán pasado, vamos a decir que como a las 5 de la tarde, después de haber estado ahí empotrado como 2, 3 horas en ese sillón y de ver pasar 1,000,000 de pensamientos de cómo suicidarme, me acordé que en esos primeros 5 años donde yo sufría por haber estado enamorado la primera vez, una sola cosa me aliviaba y era darle gracias a Dios. Y yo empecé a darle gracias a Dios. A las 3 de la tarde yo salí de mi trabajo, como a las 5 o 6 yo estaba tronado, me fui a dormir y puse el despertador un poquito antes de las 9 porque yo quería ver cómo apagaba su luz. Así es que fui hasta su casa y vi su luz prendida, porque yo sabía a qué hora más o menos se acostaba, y vi cuando la apagó y me acordé que lo único que había aliviado el dolor de mi alma era darle gracias a Dios. Así es que empecé a darle gracias a Dios y me fui y me paré afuera de una iglesia y seguí dándole gracias a Dios. Y después de darle gracias a Dios y de sentir que ese edificio que cargaba de repente terminó siendo un costal de papas, llegué a mi departamento nuevamente y me postré de rodillas al lado de mi cama y le dije, Señor, todos me han dicho que la felicidad está en el conocimiento, en ser muy inteligente y conocer todo lo que dice, lo que una carrera profesional me puede dar. Y yo pues soy ingeniero, tengo una maestría, una especialidad y la verdad eso no me ha llenado mi corazón. Yo me siento vacío.
Todos dicen que en el deporte, que ser destacado en el deporte, y yo jugué en Cruz Azul y en los equipos en que estuve en Cruz Azul siempre éramos campeones, invictos, rara vez perdíamos, siempre fui titular. Yo fui destacado en esa área. Así es que le dije, Señor, y no es cierto, mi corazón está vacío. Y luego le dije, Dios, también la gente dice que en estar enamorado está la felicidad. Y yo he estado enamorado 2 veces, y las 2 veces más claro que nunca ha sido que tengo un hueco aquí en el corazón que no lo llena estar enamorado. Total que ahí de rodillas le dije, me rindo, Señor, ya no sé qué más hacer. Muchos dicen que en el dinero. Y yo llegué en Volkswagen a tener un sueldo aquí y un sueldo en Alemania, mucho dinero. Vendí un coche, todo me lo gasté en Alemania, un coche último modelo, lo que hoy sería a lo mejor un Jetta. Lo vendí, me lo llevé, me lo gasté. Mientras todos dormían en tiendas de campaña, yo me iba a los mejores hoteles. Mientras todos comían en latas de atún y latas de lo demás, yo comía en los mejores restaurantes. ¿Y sabe qué? Eso tampoco llena el corazón. Y Señor, eso no llena el corazón. Me rindo, muéstrame el camino. Y me cayó una profunda paz. Nadie me dijo qué hacer, solamente yo lo hice por la guianza del Espíritu Santo que ni siquiera conocía. Quedé profundamente dormido y el día siguiente me levanté, me bañé, me arreglé, iba todo tronado todavía. Y en lugar de caminar hacia mi lugar de trabajo, di vuelta a la derecha, me subí a un lugar, a un departamento que se llama control de producción, y directo fui a ver a Paco Ramírez, el que se moja las orejas cuando sonríe. Y le empecé a platicar mi drama. 2 horas me estuvo escuchando cómo le platicaba yo mi drama, y él se mojaba las orejas con su sonrisa. Me palmeó el hombro y me dijo, ¿sabes qué? Estoy bien contento. Yo le dije, sí, pero déjame terminar mi drama, te quiero contar todo mi drama. Me llevó a los techos de producción, así entre las láminas del techo y las carrocerías que pasaban alrededor, ahí en la bodega, en las partes altas de pintura, donde bajaban las carrocerías para ser pintadas. Ahí me predicó el evangelio en 3 frases. ¿Tú crees que Jesucristo es Dios? Sí. ¿Tú crees que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno? Sí. ¿Quieres recibir a Cristo? Sí. Y me dijo, pues sígueme en esta oración. Lo seguí en la oración y me dijo, ahora voy a orar por ti. Oró por mí. Cuando terminó le dije, ahora yo voy a orar por ti. Y me puse a orar por él. Pero cuando terminamos de orar, yo sentía que algo había explotado en mi corazón. Estaba brincando, no podía contenerlo. Sentía que por cada poro de mi cuerpo salía amor, gozo, paz, alegría. Y estaba energetizado. Estaba el Espíritu Santo visitándome de una manera poderosa. Y él me dijo hoy en la mañana, cuando guardaba las cosas en mi portafolio, metí una Biblia que le había ofrecido a una persona, pero yo sentí que debía de meter otra, y ahora me doy cuenta para quién es. Y yo dije, ¿para quién? Y cuando llegamos a su oficina me dijo, ten, este es para ti. ¿Sabe qué decía la portada de este Nuevo Testamento? Decía, el camino a la luz. Yo de rodillas le había dicho, Señor, me rindo, muéstrame el camino. Y él me entregó ese Nuevo Testamento que decía, el camino a la luz. Yo no estaba buscando a Jesús, él me buscó a mí. Él me buscó a mí. Es tan soberano lo que Dios hace, que usó años antes, cuando yo tenía 18 años, Él llegó 10 años antes de que yo le conociera y empezó a trabajar con mi corazón y me hizo pasar por una situación terrible. Y estoy seguro que Él permitió que eso pasara para preparar mi corazón. De manera que cuando yo cumplí 28 años y estaba ahí sentado en ese sofá, lo único que quería era morir. Pero cuando recordé
que lo único que había aliviado mi corazón era alabarle, y empecé a alabar, no por la estrategia de un hombre, no por la estrategia de una iglesia, no por la estrategia de personas que se hubieran puesto de acuerdo para predicarme el evangelio, sino porque Él me guió a hacerlo paso a paso. Cuando empecé a alabarlo y adorarlo, ese edificio que yo sentía que cargaba en mis hombros se empezó a hacer cada vez más ligero, hasta que llegó a ser un costal de papas. Y después nada, en paz me acosté. Y me acosté con esta frase: muéstrame el camino. Me rindo, muéstrame el camino. Qué soberano de parte de Dios. Qué soberanía de parte de Dios para avisarle a Paco que metiera otro Nuevo Testamento que decía además el camino a la luz. Qué soberano de parte de Dios que en lugar de irme a mi lugar de trabajo diera la vuelta y me metiera a buscarlo a Él. Qué soberano que no se necesitó nada en mi lugar de trabajo y todo funcionó desde las 3 de la tarde del día anterior hasta las 11 de la mañana que regresé a mi lugar de trabajo. Y qué soberano que todas y cada una de mis necesidades en ese momento se fueron, porque Él las suplió con tres frases tremendas. No fue lo elocuente de su mensaje, fue una cita divina, fue el plan de Dios, fue el plan maestro de Dios y lo que Él había preparado desde antes de la fundación del mundo. Es Él el que lo hizo. No fueron las habilidades, los dones o las capacidades de esa persona que me predicó el evangelio en 3 frases. Fue mi Señor Jesucristo, fue su Espíritu guiándome, tocando las necesidades de mi corazón y llevándome a los pies de Cristo. Fue mi Padre Celestial que me ha amado siempre y que me ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Fue en el tiempo exacto, en el lugar exacto y con la persona exacta. Fue un encuentro divino. Llegó el tiempo de su escogido y movió todo lo que tenía que mover. Todo fue exacto, nada falló, todo se alineó a su perfecta voluntad para llegar a mí, su escogido. Su escogido. Dígale a su vecino: yo soy un escogido por Dios. Dígale a otro: Dios me escogió a mí. Salmo 139, 13. Salmo 139, verso 13 dice: has escudriñado mi andar. No, dice: porque tú formaste mis entrañas. No me andes vacilando, Will. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Verso 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Verso 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios tiene un libro donde escribe todas las cosas acerca de sus escogidos, y todas y cada una de ellas se van cumpliendo conforme a sus planes, porque Él es soberano. Dios es soberano y tiene un plan maestro. Él nos predestinó para ser escogidos, hijos suyos. Y ese plan maestro se va cumpliendo y todas las cosas se alinean a su voluntad. Todas las circunstancias, todas las personas que tienen que participar se alinean a ese formato, a ese plan divino, a ese plan maestro. Y es glorioso lo que hace mi Señor. Él fue el que me dirigió. Él es el que me dirigió a los escogidos de Dios.
a ese que después me llevó a mi casa, donde yo crecí, donde fui formado, donde fui alimentado. Pero fue Él. Fue Él. Y es un plan precioso. Es un plan precioso. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Qué poderoso. Qué poderoso. Primera de Samuel 10, verso 1. Dice así: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Verso 2, nos vamos a ir hasta el 7. Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Samuel estaba leyendo el libro. Samuel estaba leyendo el libro detalle por detalle y le estaba diciendo a Saúl lo que le iba a acontecer en las próximas horas. Qué tremendo es que Dios hace todo lo que se ha determinado hacer. Él es soberano. No hay nada que le pueda resistir cuando Él se ha determinado a hacer algo. Él lo cumple en el tiempo exacto, en el lugar exacto, moviendo todo tipo de circunstancias y todo tipo de personas para que se cumpla aquello que ha determinado hacer. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Dónde están los escogidos de Dios? No todos fueron escogidos. Yo quiero decirle que no todos en una iglesia son escogidos. No todos los que se congregan en un lugar son escogidos. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Bueno, ya hay más, todavía faltaron uno que otro, pero yo le quiero decir, no todos los que se dicen pastores son pastores, como veíamos en el video. No todos los que se dicen ser cristianos son cristianos, y no todas las iglesias que se dicen iglesias de Jesucristo son iglesias de Jesucristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Yo le quiero decir que a los escogidos de Dios, Dios es quien los justifica. ¿Quién los va a acusar si Dios los justifica? Qué tremendo es esto. A lo mejor no lo alcanza a entender. Dios justifica a sus escogidos. Si usted es un escogido de parte de Dios, Dios lo justifica. Romanos capítulo 11, verso 5 dice así: así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por Dios. ¿Dónde está el remanente escogido por Dios? Mire, usted tiene que entender que estamos en el tiempo de la apostasía, que Él está muy pronto a venir y viene por sus escogidos. Viene por sus escogidos. Es un remanente que Él ha escogido soberanamente. Desde antes de la fundación del mundo, usted es parte de ello. Así también, aún en este tiempo, diga aún en este tiempo, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Somos un remanente escogido por gracia. Yo no sé si lo alcanza a entender, pero somos un remanente escogido por su gracia. Todo lo hizo Él.
Yo no lo estaba buscando, Él me buscó a mí. Yo ni idea tenía cómo se acercaba uno a Dios. No sabía cómo se escuchaba la voz de Dios. No sabía quiénes eran sus escogidos. Él lo hizo todo, todo conforme a su plan maestro desde antes de la fundación del mundo. Qué impresionante. Yo no sé si esto lo hace vibrar, pero a mí me hace vibrar, me hace entender qué gracia hay sobre mi vida. ¿Y sabe qué? Por eso vivo agradecido, porque Él tuvo misericordia de mí. Es algo mucho más allá de lo que mi pobre cabeza puede entender. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Verso 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Mire, entiéndalo bien. Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Mire, esto nos está diciendo que hay escogidos y hay endurecidos. Y hasta ahí le voy a decir. No es fácil explicar eso, pero usted tiene que entender que hay escogidos y hay endurecidos. Verso 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Se da cuenta qué privilegio ser parte de los escogidos? No es cualquier cosa ser parte de los escogidos de Dios. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y en su plan maestro, ahí está escrito cada uno de los detalles de su plan maestro para usted y para mí. Le quiero decir que Dios usa lo disponible. Segunda de Timoteo capítulo 2 y verso 10. Segunda de Timoteo 2:10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Por quién? Por amor de los escogidos. Dice aquí que todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Los escogidos que están allá afuera, que aún no le conocen, están esperando que alguien pague el precio para ir y anunciarles la palabra. Y esto tiene un precio. No es sencillo, es a veces algo difícil. Otras veces es sencillo, como sonreír y mojarse las orejas y nada más echarse 3 frases, guardar una Biblia en el portafolio. Pero muchas otras hay que pagar un precio. Yo creo que Dios está buscando gente dispuesta y disponible. Y le quiero decir que hay un precio que pagar y ese precio no es pequeño. ¿Por qué? Porque se requiere salir de mi comodidad, porque se requiere invertir el tiempo que no tengo, porque se requiere dejar cosas a lo mejor hasta importantes, a veces hasta pensar dejar por un tiempo las cosas que son necesarias para ir y hablar de Cristo. Y eso no es sencillo. Eso tiene un precio. Pablo tuvo que arriesgar su vida varias veces y sufrió tal tipo de afrentas que una vez lo dieron hasta por muerto. Él estuvo como náufrago en el mar. Y yo le quiero decir que él pagó un precio alto
Por eso dice aquí: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Sabe qué nos falta? Nos falta sentir amor por los escogidos que están allá afuera y que aún no han escuchado. Sí hay un plan maestro, sí Dios va a poner todas las circunstancias, pero requiere que los escogidos estén dispuestos y disponibles para ir y abrir su boca. ¿Qué hubiera pasado si ese día Paco Ramírez no hubiera estado dispuesto ni disponible? ¿Qué hubiera pasado si el día que le compartieron la palabra, ese escogido de parte de Dios, cuando menos instrumento para que le hablara a usted, no hubiera querido hacerlo? Pablo decía: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Porque hay escogidos allá afuera que todavía no escuchan, que todavía no saben que Dios los está buscando. Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y es que no es que Pablo fuera masoquista, es que Pablo tenía que pagar un precio por llevar el evangelio a otras ciudades, a otros lugares, y enfrentar a gente perversa, gente ociosa que buscaba su mal, que lo lastimaba, que lo golpeaba, pero siempre estuvo dispuesto y disponible para que Dios lo usara. Y cuando veía el fruto de la salvación en esas personas, él se gozaba. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hay todavía aflicciones que sufrir, todavía hay un precio que pagar para que otros conozcan, para que otros escogidos oigan, escuchen la voz de Dios. Dios necesita gente dispuesta y disponible. Puede haber gente dispuesta y no esté disponible. Y puede haber gente disponible, pero no está dispuesta. Una persona dispuesta es aquella que quiere en su corazón hacerlo, pero tiene tantos compromisos. Disponible, no está disponible, tiene tantos compromisos, tantas situaciones que impiden que él pueda compartir la palabra. Y hay personas que están disponibles, que tienen todo el tiempo del mundo, pero no están dispuestas. Dios está buscando personas dispuestas y disponibles que hablen la palabra. No somos nosotros, pero tenemos que reconocer lo que Dios está haciendo y movernos en el mismo sentido que Él se está moviendo. No son nuestras fuerzas, ni nuestras habilidades, ni nuestras capacidades, es nuestra disposición. Es Dios usando a un escogido para llegar a aquellos escogidos que todavía no lo han escuchado, que todavía no saben que existe. Es Dios escogiendo a un escogido dispuesto y disponible para ir y abrir sus labios y compartir la verdad. No confiamos en nuestras fuerzas, nuestras capacidades. Es nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él tiene la soberanía de todas las cosas. Es estar dispuesto y disponible para que Él use mi vida. No tiene que ver tanto con las estrategias, aunque está bien las estrategias, pero no tiene que ver tanto con las estrategias, no tiene que ver tanto con lo elocuente de un mensaje. Tiene que ver con que tú estés dispuesto y disponible, que confíes en que Dios te va a usar y que te pares en donde hay necesidad y abras tu boca. Tiene que ver con un corazón dispuesto, con un corazón disponible.
confiando en los encuentros divinos, en las citas divinas y en todas las circunstancias divinas que Él aprovechará porque tú estás dispuesto. Las citas divinas en los lugares que Él escogió divinamente, con las personas que Él también escogió divinamente. Es mi boca, pero no son mis palabras, es Él usando mi boca, son las palabras de Él. Es mi disposición, pero es su espíritu guiándome. Es la respuesta a la necesidad de esas personas, pero es Dios abriendo el corazón de esas personas, porque hay alguien dispuesto y disponible. ¿Sabe qué me encanta? Me encanta este verso de Tito 1:1, porque habla de la fe de los escogidos, porque habla de la verdad. Fíjese, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme, diga conmigo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Quiere decir, mire, esta es una de las últimas cartas que escribe el apóstol Pablo poco antes de morir. Y le quiero decir que después de todo lo que ha conocido, él en esta carta dice algo que no había dicho en todas las anteriores. Dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Conforme a la fe de los escogidos de Dios. En otras palabras, conforme a lo que creen los escogidos. No a lo que todos creen, no a lo que todas las doctrinas dicen, no a lo que los religiosos dicen, a lo que los escogidos creen. No es lo mismo lo que creen los escogidos que lo que creen los que se dicen ser y no son. Mire, atropellan a una persona ahí en la esquina y dicen, ay, ya se echaron un cristiano. Ese no es cristiano. Cristiano es el que anda como Él anduvo. Es muy fácil decir yo soy un escogido, pero le quiero decir una cosa: los escogidos creen de una manera, no hay otra manera. O crees como los escogidos o crees como el montón. Te voy a poner un ejemplo. Los escogidos creen que sin santidad nadie verá a Dios. Los demás creen que Dios es bueno y que les va a dar salvación. ¿Entendió la diferencia? Los escogidos creen que solamente los obedientes se salvan. Eso es lo que dice la palabra y es lo que los escogidos creen. Los demás creen que por su chula cara. ¿Sí me está siguiendo? Y no solamente dice ahí conforme a la fe de los escogidos de Dios, dice ahí y el conocimiento de la verdad. Porque se requiere conocer la verdad. Los escogidos conocen la verdad. Si usted no lee la Biblia, ¿cómo puede conocer la verdad? Para que no le digan y no le cuenten, lea la Biblia, lea la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra, ¿cómo va a conocer la verdad? ¿Qué tal si un día viene aquí el pastor o otro y le empieza a decir una bola de cosas raras que no están en la palabra? ¿Cómo va a saber? Si usted es de los que nada más viene y se sienta y nada más escucha y se va, algo le falta para ser escogido. Porque usted tiene que conocer la verdad. Y conocer la verdad no se puede de otra manera más que leyendo la verdad, aprendiendo la verdad, conociendo la verdad a través de leerla todos los días. Diga conmigo, todos los días. Todos los días tenemos que leer la palabra. Los escogidos, los que creen de una manera, ¿cómo? Como los escogidos. Y los que conocen la verdad. Dos características muy interesantes. Dice Mateo 7:15. Vaya conmigo para allá, por favor. Mateo 7:15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobas rapaces. Dice aquí, guardaos de los falsos profetas. Yo me imagino a los discípulos oyendo a Jesús y diciendo, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer si vienen vestidos de ovejas? ¿Cómo los vamos a reconocer?
Y cualquiera podría decir, pues es muy fácil porque los lobos hacen ¡au! Y las ovejas hacen ¡bé!, ¿verdad? Dice el verso 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Verso 17: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Verso 18: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Verso 19: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Verso 20: así que por sus frutos los conoceréis. ¿Quiere conocer a un escogido de Dios? Por sus frutos. Por sus frutos. Dice el verso 21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo va a ser la voluntad del Padre si no leemos cuál es la voluntad del Padre? ¿Cómo vamos a hacer la voluntad del Padre si no conocemos su voluntad, si no conocemos la verdad, si no conocemos su palabra? Tenemos que leer la Biblia todos los días, tenemos que conocer la voluntad de Dios, tenemos que conocerla. Si no conocemos la voluntad de Dios, menos podremos vivirla. Verso 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Solamente los escogidos estarán delante de Él. Solamente los escogidos, los que creen de una manera y conocen la verdad. Dice Mateo 22:14. Mateo 22:14: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué no se voltea a su vecino y le dice: yo soy uno de los escogidos de mi Dios? ¿Por qué no se voltea a otro vecino y le dice: Dios me escogió a mí? Colosenses 3:12. Con estos versos vamos a terminar. Nada más que son varios. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Dónde están los escogidos de Dios? Amén. Usted es un escogido. Entiéndame, desde antes de la fundación del mundo Dios lo escogió y esperó pacientemente hasta el cumplimiento de los tiempos. Acomodó todas las circunstancias a las personas indicadas y llevó a cabo su plan de redención, su plan maestro. ¡Qué tremendo! Vestíos pues como escogidos de Dios, santos. Mire, la primera cosa que tenemos que hacer como escogidos de Dios es vivir una vida santa. No es que seamos inmaculados, que nunca pequemos, pero no nos gusta estar cochinos. Caminamos por la vida en santidad, y cuando nos tropezamos y nos caemos, nos levantamos, le pedimos a Dios que nos perdone y nos limpie con su preciosa sangre, y seguimos caminando en santidad. Allá afuera en el mundo, como yo en otro tiempo, se revuelcan en el lodo, les gusta el lodo. A nosotros los escogidos no nos gusta el lodo. No queremos estar sucios delante de nuestro Dios y caminamos en santidad. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Verso 13: soportándoos unos a otros. Mire, el estándar es alto, porque tiene que soportar a los de al lado, y más que soportarlos, debe de amarlos. Ah, qué difícil es cuando hay un hermanito que no soporta a los hermanos. Tenemos que soportar a los hermanos, y más que soportarlos, tenemos que amarlos. Los escogidos aman. Vestidos como escogidos de Dios. Soporte. Tenemos
tenemos que vestirnos como dignos herederos del reino de los cielos, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, ¿sabe qué? El problema más grande que impide el crecimiento de la gente es la falta de perdón. Hay gente que se atora y no perdona. Hay gente que se atora y ya no quiere seguir adelante. Hay gente que es fuerte, que está sana, que puede hacer muchas cosas físicamente, pero pareciera un cobarde espiritualmente porque no quiere seguir adelante, porque no quiere pasar la prueba, porque no quiere perdonar. Y es una tragedia. Si usted es un escogido de Dios, usted tiene que soportar y amar a todos. Si usted es un escogido por Dios, tiene que perdonar a todos. No a unos cuantos, a todos. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Verso 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿De qué? De amor. Si usted es un escogido por Dios, de Dios, usted tiene que tener esto en su vida: amor. Usted tiene que amar a la gente. No hay opción. Si usted es un escogido de Dios, usted ama lo que Dios ama. Si usted es un escogido de Dios, está dispuesto a dar la vida por lo que Dios dio su vida. Si usted es un escogido por Dios, va a apreciar aquello que Dios le dio un precio altísimo, que dio su vida. Verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Es una tragedia que la gente no sea agradecida. De veras, es una tragedia. Es una tragedia que tú digas: yo quiero sembrar en tu vida, y te extiendas y lo bendigas, y el otro cuate diga: gracias. Sin un corazón agradecido, el gracias no sirve de nada. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Tenemos que tener una actitud de agradecimiento. Si usted ha traído algo para bendecir mi vida, yo se lo quiero decir hoy otra vez: gracias. Hay veces que llegan y me dan una cosa, la ponen allí en la oficina y salen corriendo. Yo ya ni sé quién me la dejó. Gracias si usted fue esa persona. Gracias. Gracias por todas aquellas cosas que de alguna manera han bendecido mi vida. Yo le quiero dar las gracias. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. Y verso 16. La palabra de Cristo more, ¿cómo dice? En abundancia. ¿Cómo debe de morar la palabra de Cristo? En abundancia. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mire, el estándar es alto. ¿Cuántos saben que el estándar es alto? Es muy alto, pero sí se puede. Con la guianza de su Espíritu se puede. Con el poder de su Espíritu Santo se puede. Dos cosas, dos beneficios que tendrán los escogidos muy claras. La primera está en Lucas 18:7. ¿Sabe cuál es? Dice aquí que Dios le hará justicia. Mire, este mundo es muy injusto. Y es seguro que usted se va a encontrar con la injusticia de este mundo. Pero le quiero decir una cosa: Dios ha prometido que le hará justicia si usted se la pide. Ahora, yo le voy a pedir un favor: no se clave pidiendo justicia, porque entonces nos bajamos del nivel de la gracia. Pero si usted no la pide, si usted solamente perdona y suelta, dice la palabra que Dios le hará justicia. Dice aquí: ¿y acaso Dios no hará justicia? ¿A quiénes? A sus escogidos. Quizás no lo haga con otros, pero a sus escogidos Él se ha comprometido a
hacerles justicia. Aquellos que claman a Él día y noche, dice aquí que no se tardará en responderles. Y una segunda cosa es que disfrutarán la obra de sus manos. Vaya conmigo a Isaías 65, 21 y con esto terminamos. Fíjese cómo dice Dios aquí. Estos son los escogidos y esto es para ellos. Edificarán casas y morarán en ellas. Hay mucha gente que hace una casa, la hace en la casa de su mamá o de su abuelita y luego no la puede usar porque no era su terreno. No haga eso. Si van a construir una casa, construyan en su terreno, porque si no, luego no lo puede habitar. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Verso 22. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Verso 23. No trabajarán en vano. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos en Volkswagen que trabajan en vano. Todo el día se la pasan allá y nunca pueden ver un centavo. No trabajarán en vano. ¿Cuántos dicen amén? Ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Son linaje de los benditos de Jehová. ¿Quiénes? Sus escogidos. Sus escogidos. Verso 24. Y antes que clamen, responderé yo. ¿No le parece una promesa sensacional? Antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablen, yo habré oído. Cierre sus ojos, por favor. Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Porque un día tú determinaste que mi vida sería una de los escogidos. Gracias, Señor, porque un día diseñaste que yo habría de formar parte de tus escogidos. Gracias, Señor, porque en el cumplimiento de los tiempos, de una manera soberana, escogiendo las personas indicadas, preparando mi corazón por años, tú llegaste justo a tiempo para librarme de la muerte, para librarme del pecado, para salvarme y para hacerme parte de tus escogidos. Gracias, Señor, porque todas las cosas se alinearon a tu voluntad. Todas las circunstancias se alinearon a tu voluntad. Todo lo hiciste tú porque a ti te plació, porque tú lo habías determinado y tú eres poderoso para cumplirlo. No fueron los tremendos mensajes, lo elocuente de ellos, ni qué tan inspiradores eran o tan llenos de palabras nuevas o interesantes. No fueron las capacidades humanas, intelectuales o físicas. No fueron las estrategias de los hombres. Fuiste tú, Señor. Fuiste tú quien lo hiciste posible. Gracias, Señor. Gracias por aquellos que estuvieron en ese tiempo dispuestos y disponibles para edificar mi vida. Gracias, Señor, por aquellos que estuvieron dispuestos y disponibles para edificar la vida de cada uno de los que están aquí. Gracias, Señor, porque no fueron esos hombres, sino fue tu plan maestro y lo que tú te habías determinado hacer con cada uno de nosotros. Tú nos escogiste, Señor. Tú nos escogiste y nos has escogido, y como escogidos debemos de vivir. Señor, ayúdanos a vestirnos como es digno de los escogidos de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir agradecidos por tu obra redentora. Por gracia hemos sido salvos, por tu misericordia. No por la elocuencia de un mensaje, no por las estrategias de los hombres, sino porque a ti te plació desde antes de la fundación del mundo
apartarnos para ti. Somos escogidos porque a ti te plació por tu grande misericordia. Qué privilegio tan grande ser parte de los escogidos de Dios. Señor, gracias, gracias, gracias. Te amamos y te bendecimos. Señor, yo quiero ser esa persona, ese escogido, dispuesto y disponible para alcanzar los escogidos que todavía no te conocen. Si usted siente ponerse de pie y decirle: Señor, usa mi vida. Yo quiero estar dispuesto y disponible para aquellos escogidos que aún no te conocen, pero que necesitan oír tu voz. Este es el tiempo de la gran cosecha. Yo sé que tengo que estar dispuesto y disponible, porque lo único que necesitas es un corazón dispuesto y disponible. Todo lo demás lo vas a hacer tú. Tú ya has preparado el corazón de muchos que hoy van a salvarse. Tú ya has preparado las circunstancias. No es este mensaje, no son nuestras estrategias. Eres tú que has preparado todo, que haces una obra gloriosa, poderosa, eterna. Y hoy queremos darte la gloria. Hoy queremos darte la gloria. Hoy queremos darte la gloria, porque solo tú la mereces. Solo tú la mereces. Y te alabamos y te bendecimos. Señor, úsame a mí. Yo estoy dispuesto y yo estoy disponible, Señor. Úsame a mí, Señor. Que cuando venga una persona con necesidad, yo no lo rechace. No me haga indiferente a esa necesidad, porque puede ser un escogido y me quieres dar el privilegio de ser usado, de ser ese instrumento de salvación. Señor, gracias. Gracias por las almas que tú habrás de darnos esta semana. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Pon esas citas divinas, esos encuentros divinos. Úsame a mí, Señor. Aquellos que no están dispuestos y disponibles, está bien, Señor, úsame a mí. Yo quiero estar dispuesto y disponible. Yo quiero que me des almas para ti. Yo quiero agradecerte ofreciéndote almas a ti, Señor, porque tú las mereces, porque tú eres digno, porque no hay nada mejor que te pueda ofrecer yo que almas que te amen, almas que se vuelvan de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias.